El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, organizó hace unos días una cumbre climática en la que participaron alrededor de 40 jefes de gobierno y de Estado de todo el mundo. En esta junta participó también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo sus propuestas para mejorar el ambiente como todos los demás. Para hablar sobre lo que sucedió, se encuentra con nosotros y le quiero agradecer su presencia, Adrián Fernández Bremauns, quien es biólogo, maestro en tecnología ambiental y doctor en ciencias ambientales por el Imperial College del Reino Unido. Actualmente es director de la Iniciativa Climática de México. Adrián Fernández, gracias por conversar con nosotros. Siempre un gusto saludarte, Sergio. Qué gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Adrián, escuché el discurso del presidente López Obrador, un discurso breve, pero si entendí bien, lo que hizo fue presumir nuevos hallazgos de petróleo crudo, decir que no íbamos a seguir exportando crudo e importando gasolina y presumió también el programa Sembrando Vida. ¿En realidad esto es lo que está haciendo el mundo? ¿Esto es lo que estaba esperando el mundo de México? No, definitivamente no. Creo que ni en la forma ni en el contenido de la intervención del señor presidente era lo que se esperaba. No fue acorde con lo que fueron las intervenciones de los otros jefes de Estado. Como bien señalas, él habló de hecho, habló de tres cosas. Habló de Sembrando Vida, habló de repotenciar las plantas hidroeléctricas que tenemos en México para que produzcan más electricidad y habló de esta propuesta de cambios en sus decisiones, en la política de extracción de petróleo. Decía él que con esto para ayudar a que disminuyeran las emisiones de dióxido de carbono. Pero Entonces, disminuyen las emisiones de dióxido de carbono dejando de exportar petróleo e importar gasolina. Me imagino que lo que significa esto es que vamos a producir aquí el petróleo y aquí vamos a producir la gasolina. excelente punto, Sergio. Habría que hacer una análisis, un balance más cuidadoso. A ver, disminuye un poco las emisiones por disminuir la actividad de extracción de petróleo. Estamos asumiendo que había un escenario más grande que se podía llegar y ahora se va a extraer menos de lo que podríamos. Ese es el escenario. Ahora, se emite menos contaminación por extraer menos, pero si vamos a refinar más en casa, al refinar también ponemos emisiones. Habrá que ver el balance. Y luego el punto que señalas, el movimiento de combustibles, al transportar petróleo al exterior se contamina, al transportar combustibles hacia México se contamina. Hay que hacer un balance. No parece que se desprenda de lo que se plantea una reducción. Si se quería una reducción asociada con el uso de combustibles fósiles, tendría que ser medidas para reducir la demanda, esto es el uso de los combustibles, medidas de eficiencia en el uso de los combustibles, y esto no hay nada en la mesa. El presidente Biden de los Estados Unidos hizo un compromiso para bajar las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en un 50%. ¿Vimos algo similar en el caso de México? No, y mira que la meta del presidente Biden es, por decirlo coloquialmente, es la nueva meta de París de los Estados Unidos, una meta revisada en los términos que mencionas, la mitad de sus emisiones con respecto a lo que emitían en el 2005. Y esto es una cosa muy importante que ya va colocando Estados Unidos consistentemente, no solo con una meta fuerte de París, que recordemos que son metas para evaluar hasta el 2030, sino ya empieza a bajar su pendiente de emisiones para poder llegar a cero emisiones o neutralidad de emisiones a mediados de siglo. No, desafortunadamente no hubo ningún comentario de México, del presidente, en una visión, digamos, de lo general o particular de si México se comprometía a unas metas más ambiciosas dentro de París, que es lo que se espera de México, si no para la reunión que ocurrió hace unos días, sí se espera que antes de la reunión de Glasgow de noviembre de este año, México presente metas más ambiciosas, como ya lo están haciendo, adelantándose muchos países del mundo. Impulsar la generación de electricidad por la hidroeléctrica me parece que es bastante razonable. Pero ¿qué significa esto en el marco de una nueva política de la industria eléctrica que está favoreciendo a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene muchas termoeléctricas que utilizan además combustibles fósiles muy sucios como el combustóleo o como el carbón?
Efectivamente, yo coincido contigo, repotenciar esto es ponerle turbinas más eficientes a las hidroeléctricas que ya existen, con lo cual generaremos más electricidad con el mismo volumen de agua. Mucho o poco, porque también no hay suficiente disponibilidad de agua para estarla manejando para generar electricidad. Pero ese es otro punto, es una buena medida, pero por otro lado, como bien señalas, a ver, si esta electricidad incremental, que el incremento en eficiencia va a ser de un orden de máximo 20%, tampoco es que vamos a triplicar la generación hidroeléctrica, la medida es buena. Pero si ese incremento en la generación limpia hidroeléctrica sustituye en la matriz eléctrica a energía eólica ya disponible, que también es limpia, en vez de sustituir carbono combustóleo, estamos mal. Entonces, hay que asegurarnos que lo que va a sustituir este incremento hidroeléctrico es al carbón y al combustóleo, pero como bien señalas, las propuestas del presidente, la reforma a la ley de la industria eléctrica, justo apunta en la dirección contraria. Como están las propuestas del presidente, si se implementara la ley, habrá que ver qué dice la Suprema Corte, seguramente habría un incremento de emisiones contaminantes mayor a la posible disminución con medidas positivas como aumentar la eficiencia de las hidroeléctricas existentes. El programa de Sembrando Vida a mí en lo filosófico me atrae mucho, me parece muy hermoso. Pagar a los campesinos, a los dueños, a los ejidatarios, por por mantener los árboles, por reforestar las zonas que están tan depredadas en toda nuestra república. Pero ¿realmente está funcionando este programa como nos dicen que está funcionando? Bueno, primero yo también me adhiero a tu posición de que filosóficamente, y es la manera de ponerlo, a mí me gusta que se busque y que se intente apoyar a poblaciones marginadas del medio rural en una cuestión que se intenta combinar con programas de beneficio ambiental y supuestamente de cambio climático. Ahora bien, había curiosamente una modalidad diferente en administraciones pasadas que se llamaba pago por servicios ambientales, donde ahí sí le pagabas a los propietarios, a los ejidatarios que tenían espacios de bosques y de selvas bien conservadas para que las siguieran conservando. Eso se acabó. No sé qué van a hacer esos comuneros ejidatarios si no van a estar tentados ahora para calificar a recibir recursos del nuevo programa que es Sembrando Vida, pero ellos con sus ecosistemas intactos, nativos de bosque y selvas, no califican. Califican si demuestran que tienen un espacio limpio, que no hay vegetación para plantar árboles frutales y maderables. Entonces, hay muchos retos metodológicos del programa y hay que implementarlo bien. Hay evidencia, no quiero decir de ninguna manera que esto que voy a decir ocurre mayoritariamente, pero hay evidencia que en algunos lugares ha habido deforestación para preparar terrenos para calificar al programa Sembrando Vida. Entonces, ¿qué se requiere, Sergio? Un programa de evaluación transparente, riguroso, que contenga, que incluya un programa georreferenciado con suficiente resolución espacial y temporal para que todos sepamos dónde se está sembrando, cómo evolucionan con los años los árboles y al final podamos saber si este programa funciona para fines ambientales, para climáticos, además de los fines sociales de darle dinero a la gente. Hasta que no hagamos eso, sería prematuro estar proponiendo extender a otros países un programa que no ha sido evaluado todavía adecuadamente. Hace algunos meses el presidente de la República sacó un video en el que está en la rumorosa esta sierra del norte de Baja California, en que aparecen unos ventiladores eólicos, unos generadores eólicos de energía. Y dice que, pues, que afean el ambiente y que es algo que ya no se va a permitir en nuestro país. ¿Realmente deberíamos estar en la posición de no tener inversión en energía eólica? No, definitivamente no. Yo respetuosamente estoy en total desacuerdo con el señor presidente. Primero, es una cuestión absolutamente subjetiva. Si a él le parece que en el paisaje, en este caso la rumorosa, el que haya generadores eólicos, a él en particular no le gusta. En el mundo, en muchos lugares se han colocado. Quizá sería deseable que no tuviéramos que instalar infraestructura, pero también hay que ser muy consistentes y congruentes. Yo creo que es mucho peor desmontar grandes hectáreas de manglares en el estado de Tabasco, además ilegalmente, para construir una refinería que, como tú sabes, es el tipo de infraestructura que hoy
corre un altísimo riesgo climático, en este caso, curiosamente, riesgo climático de dos maneras, por el impacto de inundaciones, pero también riesgo climático financiero, porque se va a convertir en lo que se conoce como un activo varado, un stranded asset, porque esa refinería va a operar, en el mejor de los casos, a un nivel adecuado 20 años y no los 50 años que el plan financiero original de este tipo de infraestructura debería decirte para que valiera la pena invertir $2.500 millones por año por 5 años. Eso es una fortuna y conlleva un costo de oportunidad altísimo. Esto es que al estar invirtiendo en eso, no estás invirtiendo en muchos otros temas de la agenda social que al presidente le interesa. Nos dice el director general de la Comisión Federal de Electricidad que la energía eólica y la solar son intermitentes y que por lo tanto son dañinas y que conllevan un subsidio del resto de las energías que se producen en nuestro país. ¿Deberíamos descartar el uso de energía eólica y solar? No, de ninguna manera. Lo que ha ocurrido, la verdad es que hoy están cuadros en el gobierno que no conocen, en su mayoría, no puedo generalizar, pero no conocen estos aspectos. Y aquí lo que ocurrió en el sector eléctrico, Sergio, en mi opinión, es que primero se inició de una política energética con bases ideológicas. Y a partir de ahí se ha estado tratando de acomodar la realidad, el mundo, las finanzas, los aspectos técnicos de las energías renovables para sacarlas de participación por un único pecado, que son desarrolladas por el sector privado. Entonces, no ha importado que el sector privado desarrolle proyectos para venderle a Comisión Federal a la tercera parte del costo de lo que a la propia Comisión Federal le cuesta generar. Eso no importa porque, como repito, arrancó toda una cuestión ideológica y luego a tratar de acomodar la realidad. Entonces, esto es totalmente equivocado. Sí son variables la energía solar y eólica, pero en el mundo también son variables y lo que vemos es que año con año pueden incrementar la participación relativa de este tipo de tecnologías en la matriz eléctrica, haciendo 2 o 3 cosas muy concretas. Primero, reforzar la red, avanzar a redes inteligentes que al aumentar y fortalecer conectividad con otras instalaciones, el riesgo de variabilidad baja. Segundo, también es muy importante que se vaya optimizando la combinación de fuentes estables o fijas, como las plantas de gas, como las hidroeléctricas, con las renovables. Y una cosa importante, hay que modernizar al Centro de Control de Energía, a los técnicos de Comisión Federal y a todos ellos para que aprendan, como ya se hace en el mundo, cómo hacer los pronósticos y la optimización de estos sistemas para que operen de manera óptima desde el punto de vista primero técnico, por supuesto garantizar estabilidad del sistema, pero también óptima en términos económicos, yo diría sociales, ambientales y climáticos. Entonces, no es verdad los argumentos que se están diciendo, han sido distorsionados porque le están acomodando la realidad a un planteamiento inicial de carácter puramente ideológico. Adrián Fernández, gracias por esta conversación, como siempre. Al contrario, Sergio, muchas gracias por tu amable invitación. Y a usted, amigo televidente, yo le agradezco también su atención, pero le recuerdo, no se le olvide, nos vemos la próxima.